Marcano en Vivo es presentado por Jenny Páez y Asociados. Para mí es una de las mejores opciones cuando se trata de los temas migratorios. Contáctanos al 786-338-1313. No dejes de consultarnos. Tenemos la respuesta a todos los cambios migratorios que ocurren actualmente en los Estados Unidos. Jenny Páez y Asociados. Llegamos a ustedes también gracias a Colágeno de Pablito, con sus productos que realmente nos ayudan con el bienestar, la salud y la belleza. Con 20 años de experiencia en el mercado, llama al equipo de Pablito y te damos todos los detalles. Te provoca un suculento croissant de chocolate con la mejor receta de Francia, La Croquantine. ¿Has buscado una pastelería que se convierta en tu lugar favorito? La Croquantine. La Croquantine tiene la mejor repostería del Doral y exquisitos platillos de comida francesa hecha por reconocidos chefs de Francia. La Croquantine está muy cerca de ti. Estamos en la 7930 Northwest, en la calle 36 del Doral. Nunca olvidarás nuestro nombre. Somos definitivamente La Croquantine. Bien, amigos, Mayra Alejandra Ramallo es periodista, colega, está aquí perseguida del régimen chavista, bueno, yo creo que tú te graduaste y no conoces prácticamente, no conociste prácticamente. ¿Qué edad tienes, Mayra? 38 años. Prácticamente tu infancia fue, tu adolescencia fue con el chavismo. ¿Sabías que Sí, algo o no? correcto. Y además, escúchame, me gradué de la universidad justo cuando estaba toda esta revolución de cerrar los medios de comunicación, ¿no? El cierre de Radio Caracas Televisión, etcétera. Y fue bastante, pues, irónico, por eso te hablaba yo de esperanza, porque desde hace esos 17 años o 15 años atrás ya estábamos viviendo la censura, ¿no? Y para mí fue como que el inicio de mi carrera. Y hoy en día, fíjate, digo, qué bueno que realicé esa investigación a pesar de que el panorama era censurado en ese momento y peor y se vislumbraba que iba a ser peor cada vez. De hecho, yo en algún momento pues decido ya no trabajar más en los medios de comunicación porque pues recibimos muchas amenazas con los trabajos posteriores que se hicieron con esta investigación, porque cuando haces una investigación como esta, Tan minuciosa, claro, te da para mucho correcto, más. correcto, da para luego sacar nuevos trabajos. Y cuando empezamos Jessica y yo a editar y publicar trabajos en medios de comunicación como el Nacional, el Últimas Noticias, tal cual, publicó mucho sobre este trabajo. Comenzaron las amenazas, comenzó pues a tocarnos la puerta. Nosotras en ese momento entrevistamos a las 4 personas, que eran en este caso 4 guardias nacionales, que estaban siendo acusados por los presos de haber sido las personas que lideraron este encuentro Esa fatídico, ¿no? masacre, pues. Correcto. Y ellos comenzaron pues a llamarnos por teléfono, porque un año luego que los entrevistamos, ellos comenzaron a llamarnos pues viendo que salía en prensa, ¿correcto? Y Claro. pidiéndonos, o sea, bueno, pidiéndonos, no, exigiéndonos que paráramos de publicar. O sea, ahí Claro, empezó todo este eran, proceso. y al final eran malandros, porque si ellos fueron responsabilizados de esa masacre, me imagino que el trato con ustedes no era mira, te voy a mandar Correcto. un memo ahora para que mandes a Sí, cancelar esa entrevista. Eso sí. no ocurre, eso así no es. Sí, manda a parar la edición del artículo y del reportaje, no, o sea, esto era pues ya con Amenazas duras. Por amenazas, supuesto, pero correcto. fíjate, ese tiempo, esas cárceles que ustedes conocieron horribles, yo la verdad que no las envidio para nada, porque yo respeto mucho ese ambiente que ya yo conocí de periodista, que cuando comencé en Globovisión era también reportero de sucesos y me tocó mucho cubrir en la parte de afuera, pero ya había tanto que era muy difícil que tú pudieras tener acceso al interior de las cárceles, o no se la daba muy fácilmente a los medios, salvo uno que otro periodista. Esta osadía que tuvieron ustedes como mujeres, porque quizás hubiera sido hombre y uno lo entiende hasta mejor, y no es un tema de feminismo o machismo, es un ambiente muy rudo, muy, muy rudo. Y tú lo has comprobado en la primera parte de esta conversación, que no dejen de verla aquí en mi canal de YouTube. Pero fíjate, Mayra, fueron valientes, hicieron el trabajo, logran esta condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
pero sobre su cabeza debe perturbarlas de vez en cuando que Efraín Cordero, esa persona que les dio información, fue asesinado, ¿no? Entonces, eso no es una pesadilla recurrente para ustedes saber que un informante, que ustedes se metieron en la boca del lobo y que esa persona, por lo que les ofreció de información, sabía que iba a perder la vida. Igualmente le iba a perder por cualquier otro evento, pero en Correcto. particular, pues comenzó a develar lo que estaba ocurriendo con ese pranato, que para, insisto, a los que me están viendo que no son de origen venezolano, el pranato es esa figura, descríbemela tú, Mayra, que es un pran para los que son ecuatorianos, cubanos, franceses que siguen este canal de YouTube, que no entienden qué es un pran en Venezuela. El PRAN es la persona que en la jerarquía de la cárcel llega a ser el jefe. Ellos tienen una estructura jerárquica en donde pues sobreviven. El poder lo encuentran simplemente por tener o más comida o un teléfono o controlar a la fuerza con armas ciertas áreas de la cárcel. Y en el caso, en todas las cárceles latinoamericanas existe esta figura del PRAN, del jefe, dependiendo de el lugar, o sea, del recinto penitenciario. En este caso había 5 pranes aproximadamente, ¿correcto? Que entre ellos tienen un microcosmos también, una guerra, una situación de respetar límites, de no pasar imagínate un pueblo, como te decía antes, en donde pues no puedes pasar de un barrio al otro a menos que haya un acuerdo en el que están entrando gente de este barrio para entrar a la gente de este otro. Entonces ahí vamos un poco a tu pregunta que me decías que sentía. Fue traumático el tema cuando pues a él lo matan porque sabíamos que esto iba a suceder, pero no el hecho en sí nada más que a él lo hayan matado, que ya es bastante shock para cualquier persona que está haciendo una conversación y que se lo avisan. Nunca, ni en nuestras pesadillas más absurdas nos pudimos imaginar que algo así hubiese pasado, pero lo traumante fue haber entrado en una realidad en la que nosotras los primeros pasos fueron tratando de entender un hecho violento, queriendo investigarlo, pero se destapó una olla en la que entendimos de primera mano lo corrupto y Los la manera putrefactos del sistema judicial en Venezuela. del sistema exactamente, el sistema judicial, del Ministerio de Interior y Justicia, de los garantes. El Estado es garante de ofrecer un espacio para rehabilitar a estas personas que efectivamente hicieron algo mal, que están allí cumpliendo una pena, que están allí porque deben estar. Eso no cabe la menor duda. Pero esta otra cara de la moneda, de entrar y destapar esa olla en la que entendemos que no va a suceder nunca, que va a haber una rehabilitación de un ser humano cuando entra a este recinto que está siendo castigado por algo de nuevo que sí, que algo que hizo, pero que como estructura, como Estado, como ciudadanos, pagas impuestos, tú como ciudadano, como una persona normal, no es una situación que a ti no te debe pues ni importar ni te concierne, no, tú sin saberlo, y esa fue con la olla que destapamos y la realidad en la que nos encontramos, entendimos que el problema real está en que no hay ningún tipo de programas para ayudar a rehabilitar a esas personas que están. Entonces ese almacén de condenados a muertos es definitivamente también un almacén de personas que se convierten en peores monstruos de lo que podían ser. Quizás alguna persona entra allí con un delito menor y para sobrevivir tiene que matar incluso. Se convierte en el peor de los delincuentes. Y está ahí el verdadero problema con el que nos enfrentamos, y pues por eso es bien frustrante y es traumante, porque dices, ¿hasta dónde llega este proceso? ¿No? ¿Hasta dónde llega esto en una sociedad? Es bastante triste sí, como
como tú dices, una olla gigantesca que yo creo que les acompañará al resto, a Jessica y a ti, el resto de su vida, esta investigación, este trabajo, este acercamiento profesional, porque además estaban en sus pininos como periodistas, fíjate, tienen que salir al exilio. Yo no sé si el caso de Jessica es parecido, porque si te perseguían a ti, a ella también, o si ella lo hizo por decisión propia, pero bueno, como estoy conversando contigo, te quiero hacer otra pregunta. Las cárceles del chavismo eh, están mostrando algo, no sé si es diferente a lo que tú viste en aquel momento. Eso que si la tumba, esos cuarticos de la nevera, un congelador. ¿Tú oíste en algún momento de tu investigación de esos acercamientos a la cárcel que eso era lo que se estaba produciendo y que iba a ser de mucha utilidad para callar a los verdaderos opositores, esos presos políticos que hoy tiene el régimen socialista en Venezuela, de Chávez y de Maduro? Yo creo que actualmente no se parecen en nada. No he entrado a una cárcel, pues yo ya hace 8 años vivo en el país, y aunque tengo muchos años sin volver a entrar a una cárcel, eh, que no se parecen en absolutamente nada, porque ahora hay una actualidad en el tema carcelario en Venezuela. Es muy diferente, aunque hace unos 15 años ellos tenían ese microcosmos en el que te hablaba, en donde hay en estos pueblos, los planes pues tienen ciertas comodidades diferentes a las del resto de la población carcelaria. Ahora incluso creo que hay una institución que pues logra estar allí y ellos pueden salir a tener una fiesta y son capturados en cámara cuando están en otro lado y luego vuelven. No tiene ni pies ni cabeza lo que se ha convertido, al menos en Venezuela, el tema carcelario. El tema carcelario pues ha roto cualquier Paradigma. estructura lógica que podría existir, y entiendo por lo que he leído y hemos visto, tú como periodista también, que pues si antes no había control ni orden adentro, ahora incluso eso traspasa, ¿no? Pueden Claro. existir momentos en los que incluso salen de allí para hacer ciertos trabajos. Controlan desde adentro. Eso siempre pasó. Esto es algo muy interesante también, Alejandro. Pasaba mucho en esa época que los mismos reos lograban controlar ciertos negocios fuera de la cárcel. Negocios de sicariato, negocios pues, de corrupción, de extorsión. Y eso entiendo que se ha agravado a unos límites inimaginarios actualmente, que no solo controlan ciertos negocios, sino que controlan muchas realidades venezolanas desde la cárcel, ¿no? Te aseguro que probablemente conocerás, yo dentro de mi familia conozco, tengo casos que desde la cárcel llamaban pues para extorsionar y pedir dinero a otras personas. Cuando rastreaban los números era alguien que estaba recluido en Tocuyito, por darte un No, ejemplo. y O todavía sigue sea, ocurriendo. Aparentemente la policía aquí, cuando te pasa algo, bueno, tú vives también en la Florida, te dicen que esas llamadas vienen de las cárceles venezolanas. Sí, así son es, llamadas que están así es. monitoreadas, que vienen de las cárceles y pertenecen a esos planes. Ya, yo te hacía la pregunta, Mayra, por lo siguiente, ya vamos a ir finalizando. Yo soy muy amigo, me he acercado mucho a Mole de la Sota y he padecido de cerca, fíjate, con esta liberación de Abula, creo que es uno de los policías metropolitanos. Bueno, tú ni siquiera estabas haciendo tu investigación, 17 años, con aquella movilización, que yo creo que fueron de los primeros presos políticos del régimen, como para desmoralizar a cualquier oposición. E incluso los líderes, entre comillas, de la oposición, los han olvidado a lo largo del tiempo. Fue liberado uno después de 17 años, le cambiaron totalmente su vida. Pero Luis de la Sota, que es el hermano de Molly, vive unas condiciones donde no los atienden, porque son presos políticos, porque tú bien definiste lo que era ese acercamiento a esta gente, incluso a Efraín Cordero, habían cometido un delito y llegan a un sistema donde supuestamente van a ser rehabilitados, pero los presos políticos es simplemente por pensar diferente. Y eso fue un síntoma que muchos quisieron desoír, porque no, estamos mal, pero no, en ninguna democracia, por más imperfecta que sea, se debe permitir a los presos políticos y nos dieron la señal. Tienen años presos, no sé qué cosa. Tú ese tema del preso político, te acercaste a manejar el tema como tal en aquella época, como estaba comenzando la revolución de esta castrocomunista en Venezuela. Tenía pocos años de haberse implantado.
Fíjate que es como un fenómeno que, como bien dices, comienza como medida de presión del régimen dictatorial, que se hace más común a medida que van pasando los años. Esto terminamos nosotros en el 2005 esta investigación, y pues ya 2007 ocurre pues la censura, una de las primeras censuras contundentes. Entonces, como que esa medida de presos políticos no era muy común en ese momento en el que estábamos, digamos, haciendo la investigación, que bien pudo haber sido que visitáramos esta cárcel y hubiese estado un preso político allí y pudiésemos quizás haber comenzado. Pero esa medida de presión del gobierno, de intimidación, comienza posterior. No tuve la oportunidad de hacer ninguna investigación ligada a presos políticos, que es una figura muy distinta, pero también hay una conexión, Alejandro, con lo que estaba explicándote de la realidad que con la que nos encontramos con este tema, porque los presos políticos, que son tantos presos políticos que actualmente tiene el país, tienen que ir a convivir en lugares en donde hay este otro tipo de población, y tienen que convertirse para sobrevivir en la misma, la misma Sí, persona, la misma fauna, porque al final es una la fauna. misma fauna. Sí, Exactamente. desafortunado. Y es triste, yo creo que eso es más triste todavía, porque si los tienes presos políticos, Claro no es que que lo lo voy a es. aceptar, pero los tienen en unas condiciones, pero no, nos dieron señales de que las cárceles, por eso es que me llamó mucho la atención hacer y te manifiesto mi admiración después de haber conversado contigo, porque si yo hubiera sido un preso político, un preso político no, un preso de esos hombres que además, bueno, a pesar de que tenían fiesta y todo, pues están inhabilitados hasta sexualmente. Yo veo una chica bonita como tú entras y creo que me lo hubiera Sí, querido comer. Entonces yo no, por eso es sí, que no consigo que una mujer tan bonita como ustedes se les ocurriera hacer ese trabajo, ¿no? Entonces hay un poco sí, hasta de valentía, Mayra. Ahora sí, fíjate, sí, sí. ojo, y no soy un sádico, ¿no? No vayan a decir, oh, que Alejandro No, Marcano. pero es la pregunta, escúchame, Alejandro, es la misma pregunta que hace cualquier persona con la que nos sentamos a conversar. Es algo muy común en ese momento, como te dije, la vocación periodística que tú vives a diario, hace a veces que pongamos de lado eso, pero es una realidad completamente. Y si yo pues además te explicara las requisas por las que tienen que pasar todas las mujeres sin excepción, y los hombres también, Uh para -huh. poder entrar, o sea, tu derecho Te lo vulnera como mujer. te lo Al entrar y vulnera. pedirte que te bajes, te desnudes y que te tienen que toquetear por todos lados, ya eso Correcto, es una correcto. ventaja. Y de eso no se salva absolutamente nadie. Es el derecho a la dignidad, o sea, es empezar a vivir y ser protagonista de lo que tiene que pasar la gente. Y sin ánimos o sea, no me malinterpretes el hecho de que, pues bueno, yo sé que esas personas que están privadas de libertad están cumpliendo un castigo y ellos deben estar ahí, y eso es lo que debe suceder. Lo que no debe suceder, y es la realidad con la que nosotras nos encontramos, es que el sistema, los garantes de custodiar y Esa- rehabilitar a estas Sean los que te personas. corrompen y sean más corrompidos que los propios reos. Correcto, y se convierte entonces en una relación de una guerra que tú no sabes ni quiénes son los malos ni quiénes son los buenos, y eso no es lo más importante. Aquí lo esencial es entender que con ese sistema corrupto nadie va a salir rehabilitado, que es la razón principal por la que tenemos que se debe poner la lupa en estos recintos penitenciarios. Bueno, Eh, y yo abogo, para finalizar, abogo por los presos políticos. Yo creo que hay que hacer todo el trabajo posible. Y me quedan, hablando de eso, me quedan dos preguntas rápido. En esa época se grababan las visitas, había cámaras de seguridad que grababan todo lo que podía ocurrir o alguien le estaba monitoreando. En la de Vista Hermosa no había absolutamente nada de cámaras, era algo muy, muy rudimentario, era Bueno, como, tú misma confiesa que ni siquiera celular para ustedes tomarse una foto allí en sus visitas. no, Si no, estamos no. hablando de una época totalmente diferente a la de hoy, ¿no? Sí, era muy diferente. Además que es muy, scary, o sea, da Sí, muchísimo miedoso. miedo Sí. imaginarse estos lugares. Allí no entran, Alejandro, ni los propios custodios, ni los propios guardias nacionales. Imagínate, ellos lo llaman bugalús. Estas estructuras en donde se resguardan ellos,
pues son su casa, su lugar donde duermen, ¿no? Ellos no tienen un sitio donde dormir, ellos no tienen sitio donde ir al baño, a hacer necesidades básicas. Eso, ¿por qué? Porque lo que existía está derrumbado, lo que estuvo concebido para que allí van a comer o allí van a hacer en los baños, eso no existía hace 15 años atrás. Entonces ellos construyen sus propios lugares para vivir, a los cuales no tiene acceso los custodios de la cárcel. Digo custodio de la Guardia Nacional o la gente del Ministerio de Interior y Justicia que esté resguardando, los guardias pues, de la cárcel. Entonces, pues mucho menos cámaras ni absolutamente nada. Entre ellos no pueden transitar de un pabellón al otro. Eso es una realidad muy, muy, muy escabrosa. Es que fíjate, y la pregunta no con ánimos de meterte y siéntete libre si quieres responderlo o no. Cuando tú estás describiendo eso, que a mí me has logrado incluso hasta tener en la boca el sabor a esa pasta con pescado, es decir, porque tienes la forma escatológica de describir, bueno, eres periodista al fin, ¿no? Y tienes ese don. El tema de Leopoldo López cuando estaba en la cárcel y las visitas con la vejación que le hacían a su madre y a su esposa, pero que terminan teniendo relaciones y saliendo embarazada, Lilian Tintori. Entonces yo digo, señor, pero si todas esas estructuras están putrefactas, entonces ¿será que entonces había como una suerte de cohabitación? Porque tú logras imaginarte hoy en día que una de esas cárceles, con toda la modernidad que hay 15 años después de tu investigación, 17, no pueden estar supervisadas de esa manera. Perdón, que Se frizó. Sí, sí. no, que si tú piensas que ahorita esa cárcel, incluso donde han estado estos presos políticos, me refería a Leopoldo López, no están Sí. monitoreadas, no están siendo grabados, no están siendo vejados también, incluso hasta en su intimidad, ¿no? No, yo creo que completamente están monitoreadas. Como te decía, el caso de los presos políticos es con una medida de presión muy diferente a los privados de libertad de los que estamos hablando en este otro caso de la masacre o de un reo común que está porque cometió un delito pues, de narcotráfico o de robo o de homicidio. Los presos políticos, digamos que es como un compartimiento distinto que por supuesto están monitoreados, que por supuesto tiene que haber cámaras, que tiene que existir toda esta Sí, capacidad porque es una medida de control. presión hacia los líderes políticos en ese sentido. Ahora la última de curiosidad, la última, esta sí es la última, lo prometo. Mayra, ¿te has planteado trabajar otra cosa que no sea este tema que ya veo que para ti es como parte de tu vida, parte como tu perrito, los adornos de tu casa? ¿O este tema te seguirá acompañando por mucho tiempo más? ¿O has pensado, bueno, ahora voy a hacer farándula, voy a hacer, no sé, otra Bueno, cosa? te cuento, Alejandro, bastante, no, es bastante curioso, pero de alguna forma el trabajo periodístico para mí fue como mi día a día por muchos años. El trabajo periodístico relacionado con cárceles, también me dediqué a esa fuente un tiempo, pero yo luego decidí trabajar en otra área de nuestra carrera, que como tú sabes es muy versátil. Yo ya Ujú. no hago periodismo diario, no hago diario, o sea, no trabajo en medios de comunicación actualmente, yo trabajo en marketing digital. Pero esto es una manera de reabrir ese caso periodístico que investigamos. Como te dije, fue una solicitud que nos hizo la OVP, que es la organización Claro, que y retomaste. y lo retomamos. Y yo trabajo en otra área actualmente bien Sí, diferente en no, es este que país. ya veo, porque ya Sí. mucho trauma en aquella, A mucho ver, aprendizaje, pero no mucho sirve. aprendizaje. Y sabes que también por eso te hablaba yo de la censura, de que fue como que bastante duro, porque pues teníamos ambas, Jessica y yo, una vocación por el periodismo puro y duro, como decimos nosotros, de prensa, de la católica, de investigar, de hacer trabajos periodísticos de este estilo, que Claro, son muy y diferentes estaban en pleno boom de la censura del castrocomunismo, Exacto. Y entonces pues que para ustedes sí, eran paredes quisiéramos cerradas. o no, correcto, quisiéramos o no, empezamos a alejarnos un poco, fue como un inicio muy, muy complicado. Claro. Y bueno, pues ambas comenzamos a explorar otras partes de nuestra carrera, y que es lo que le sucede también a muchos jóvenes de nuestro país, que siguen estudiando allá prensa, que siguen estudiando periodismo, y después de tantos años de poner su voluntad en estudiar esta carrera tan maravillosa, se encuentran cercenados y tienen a veces que tomar decisiones de, bueno, ahora voy a dedicarme a otra cosa, porque sencillamente no solamente no voy a encontrar un trabajo, sino que también voy a correr peligro.
Me van a perseguir o me van a meter preso. Mayra, Alejandra Ramallo, me encantó esta entrevista, de verdad bien nutritiva. Me alegro que hayas hecho ese trabajo y que con el trabajo haya habido la consecuencia de que por lo menos quede en papel de que el Estado fue condenado por esa vileza que fue la masacre de Vista Hermosa en Ciudad Bolívar. Gracias, Mayra, de verdad te agradezco y bueno, ayúdame a compartir esto para que llegue a otras personas y conozcan un poco cómo fue la realidad o cómo era la realidad de las cárceles hace casi 2 décadas, cuando comenzaba apenas a mostrar las garras este sistema instaurado ahora y enquistado en nuestro país de origen. Gracias. Gracias a ti, Alejandro, fue un placer y claro que sí, es un honor y te agradezco por el trabajo que tú continuaste como periodista haciendo por todos estos años con todos los obstáculos que se le presentan a las personas que ejercen esta profesión. Bien, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por suscribirse. Hasta una próxima oportunidad.